Los cámaras mandan. Cuando me digáis. ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco, y quiero agradecer la presencia de Azucena Martín, delegada del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas en Extremadura, y lo que ello supone, porque nos ha permitido acoger durante estos 2 días lo que es la Comisión Interautonómica del Plan Nacional sobre Drogas en Extremadura. Y además tengo que agradecerle una cosa más, que es el objeto de esta convocatoria de prensa, que es presentar en Extremadura el informe 2018 Alcohol, Tabaco y Drogas Ilegales en España. Antes de cederle la palabra a la delegada, que es quien va a hacer la reseña del informe en el ámbito nacional, quiero decirles que son muchas las razones por las que debemos sentirnos orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud. Es cierto que cuando hablamos de nuestro Sistema Nacional de Salud y lo ponemos en positivo, tenemos que hablar de lo eficiente que es, que con el coste que le supone a los españoles y a las españolas vía impuestos, es capaz de tener o de permitirle a la ciudadanía española tener una esperanza de vida cada vez más elevada y de las más elevadas del mundo. Es verdad que nos podemos sentir orgullosos del Sistema Nacional de Salud por la Organización Nacional de Trasplante. Es verdad que nos podemos sentir orgullosos por la universalidad de la atención sanitaria recuperada recientemente por el Gobierno de España. Es verdad que nos podemos sentir orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud por las coberturas que tiene a las enfermedades donde aparecen innovaciones terapéuticas y estas se incorporan al arsenal terapéutico de forma importante, pero una de las razones por las que debemos sentirnos orgullosos como Sistema Nacional de Salud es por el motivo que hoy nos hace estar aquí. Nos podemos sentir orgullosos por el robusto sistema de información sobre drogas que tiene nuestro país, que permite ofrecerle a los españoles, que permite ofrecerle a los políticos con responsabilidad en materia sanitaria y que permite ofrecerle a los profesionales que trabajan en el ámbito de las adicciones y de forma anual, desde el año 1985, una información muy robusta, una información que no solo afecta al consumo de determinadas sustancias, sino también al cambiante patrón de uso de las distintas sustancias, incluso de las adicciones que no llevan sustancias y que últimamente son objeto de un intenso debate social, como es el tema, por ejemplo, del juego, ¿no? Por lo tanto, orgullosos nos debemos sentir de ese sistema de información que desde el año 1985 dispone nuestro Sistema Nacional de Salud y que le permite al Observatorio poder editar cada año este informe y que hemos tenido el privilegio, como extremeños y extremeñas, de que este año, de que en su edición del año 2018 lo podamos presentar aquí, ¿no? Por tanto, destacando eso y destacando uno de los productos de ese observatorio, que es el informe que se refiere a estas cuestiones que les digo, es por lo que hoy le agradezco a la delegada del Gobierno que esté en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Le agradezco que la primicia de la información que proporciona el informe del año 2018 la dé en Extremadura, porque siempre hemos tenido la vocación de que tengamos un Sistema Nacional de Salud cohesionado, y yo creo que esto es una muestra más a la hora de acoger este tipo de reuniones, la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Y a partir de ahora pues les ofreceremos los datos de ese informe que sin duda ninguna
nos permitirá a futuro planificar las acciones de diferentes ámbitos, normativas, educativas, de prevención, de promoción de la salud, de educación en el tiempo de ocio, para que vivamos una sociedad cada vez más sana y libres de los problemas para la salud que pueden provocarle las adicciones, con y sin sustancias. Delegada. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias al consejero por su presentación y por su hospitalidad, dándonos acogida en estos 2 días aquí a la comisión. Y bien, desde el plan la intención era ir reuniéndonos cada 3 meses en diferentes comunidades para descentralizar las reuniones que hasta entonces se habían llevado en Madrid y de esa manera también ir dando visibilidad al trabajo de las comunidades, que es al fin y al cabo quien soporta todo el peso del tratamiento, de la prevención y de la reinserción en materia de drogas. En el mes de noviembre fue Zaragoza quien nos recibió, hoy es Mérida, y también es una manera de ir conociendo pues, a los responsables en la materia que trabajan en drogas en cada comunidad. El orden del día que tenemos entre ayer y hoy realmente es importante, aparte del informe como acaba de presentar el consejero. Tenemos también otros puntos también muy importantes, como es, por ejemplo, informar sobre cantidades estimadas procedentes del Fondo de Bienes Decomisados que se van a repartir ahora en el año 2019. Los nuevos indicadores que vamos a poner también en marcha en el observatorio. Presentar también el informe sobre adicciones comportamentales. También un estudio del Consejo Audiovisual de Cataluña sobre análisis de presencia de contenidos de promoción del juego y apuestas en línea. Son muchos datos y que de ellos pueden tomar nota en la web del Plan Nacional, donde pueden también tomar datos, además de estos informes, sobre alerta temprana, que también están ya puestos en la red. También sobre los datos de oferta de drogodependencias, datos sobre consumo problemático y datos sobre las encuestas Edades y Students, que para información de ustedes y de la ciudadanía. En cuanto al informe que hemos estado presentando en la tarde de ayer sobre datos de solicitud de tratamiento, informe del 2018, el alcohol es la primera sustancia en demanda a tratamiento, como ha sido históricamente, seguida de la cocaína. Desde el 2004 es la primera en solicitud a tratamiento como droga ilegal. El cannabis ha estado subiendo en las últimas ediciones hasta prácticamente igualar también a la cocaína en cuanto a solicitudes de tratamiento, siendo además en la última edición la sustancia como primera visita más demandada, por la que más ha habido demanda. En el último año se da una tendencia que es bajar las solicitudes de cannabis. Esta es una tendencia que se ha observado en el último año, que ha habido una bajada de cannabis y una subida, se han ido distanciando, así como iban muy al igual. Ha habido una subida más de cocaína. Tenemos que ver en el próximo informe si esta tendencia se mantiene o si ha sido puntual en este año. Las tendencias tenemos que ir viéndolas a lo largo de la secuencia en los años. En urgencias, las solicitudes a urgencias se mantiene estable a lo largo de la serie de informes y están sobre los 5.000 casos que tenemos registrados. 77% son hombres. En el orden de solicitud a urgencias también tenemos primero el alcohol, segunda la cocaína, cannabis el tercera causa, hipnosedantes la cuarta y quinta la heroína. Aquí es importante que veamos la tendencia, porque hay que hacer un análisis, como muy bien decía el consejero, de algunos éxitos
que hemos tenido en el trabajo en el abordaje de las drogas. Y miren, en 1996 la heroína era el 60% de la demanda en urgencias. En 2016, que es los últimos datos que tenemos, la heroína es el 9%. Este es un dato realmente importante en cuanto a resultados de éxitos por el abordaje de esta droga. En el caso de la cocaína, vemos en 1996 la cocaína es el 20% de la demanda y aquí vemos cómo ha subido, igual que ha subido también la tendencia en la demanda de tratamiento, y es que ha subido a un 43%. En el caso del cannabis, en 1996 teníamos la demanda en urgencias en un 6% y esta también, como veíamos en la demanda a tratamiento, ha subido hasta llegar al 40% en demanda de urgencias. En todas estas demandas a urgencias, en el 70% de los casos se resuelve en horas y se les da el alta para casa, y hay un 17% que quedan ingresados. Este 17% normalmente suelen ser por crisis psicóticas producidas por cannabis o por cocaína en su mayoría. La edad media de la demanda en urgencias está en el 34,5%. Vemos que va creciendo la edad de los demandantes de urgencias por drogas. También otro dato muy importante es que en heroína la vía principal de consumo ya no es la inyectada, sino es más la fumada en las demandas también por urgencia, con lo cual también da menos complicaciones en otros tipos de trastornos. En cuanto a datos de mortalidad, la serie se mantiene también estable a lo largo de los años. La mayoría de fallecidos que han habido una intervención judicial en ellos nos da como dato importante que se da un policonsumo, que se observa un policonsumo en estos índices de mortalidad, y es que sobre todo se da un policonsumo en opioides más hipnosedantes. En el 2016, que son los datos que se recogen en este informe, las muertes recogidas por causa de drogas son 613. Es importantísimo aquí, y es uno de los puntos que vamos a tratar también en la reunión de esta mañana, es importantísimo los programas de prevención de sobredosis. Hoy nos va a presentar el representante de Cataluña el programa que se está llevando allí para erradicar al máximo posible estas causas de mortalidad. De las muertes, solo el 21%, este es otro dato que también es importante de éxito del sistema, solo el 21% tenían VIH, cuando en los datos de los años 90 teníamos cerca del 60% de las causas de muerte por drogas eran portadores de VIH. Lo cual también significa un gran éxito de todas las medidas en reducción de daño que hemos ido implantando en todo el territorio nacional, como son tratamientos con metadona o como son intercambios de jeringuillas. Principalmente esos son los datos del informe que ayer presentamos y que, bueno, en caso de que ya quieran hacer alguna pregunta, pues estamos a su disposición. Un segundo, les presento los datos desagregados en Extremadura y luego abrimos el turno de preguntas. Exacto, sí. Todavía yo... No pasa nada. No voy a hablar de tendencias porque las tendencias se mantienen en el informe, en el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, muy parecidos a los que ha dicho la delegada del Gobierno, pero sí me voy a centrar que los datos relativos a Extremadura, en el 2016 se registraron 1.438 admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, lo que supone una tasa de 132,20 admisiones en estos programas de tratamiento por cada 100.000 habitantes. Tenemos la tercera tasa
mayor de todas las comunidades autónomas, por detrás de Canarias y de Andalucía. Por lo tanto, es mucho el trabajo que nos queda seguir haciendo en relación a la prevención. En cuanto al peso de cada droga ilegal, ha representado en el total, lo que cada una de las drogas ha representado en el total de las admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, a diferencia de lo que ocurre en la media nacional, de los que le hablaba la delegada, en el caso de Extremadura tenemos que decir que un 38,8% de esas admisiones a tratamientos se producen por opioides, frente a una realidad distinta a nivel nacional. Eso nos hace singulares en la comunidad autónoma, que es cuestión de que se analice desde la Secretaría Técnica de Drogas para que le pongamos las medidas adecuadas para ello. Seguida por el cannabis, en un 30,2% de esas admisiones a tratamiento, y en tercer lugar por la cocaína, en un 27,8%. Superamos la media nacional en cuanto a los admitidos en los programas a tratamiento, frente a ese 77% del que hablaba la delegada del Gobierno. En nuestro caso, el 88% de los admitidos son hombres y el resto son mujeres. Y en el caso de... tienen diferente perfil el abuso o la dependencia en el caso de los varones y en el caso de las mujeres. Las sustancias que motivan el mayor número de tratamientos en el caso de las mujeres son, por este orden, el cannabis, los opioides y la cocaína. Por lo tanto, bueno será que en nuestro futuro plan o nuestro inminente plan contra las adicciones en Extremadura incorporemos desde el primer momento la perspectiva de género, porque los patrones son diferentes tanto en las sustancias de consumo como en la forma de consumo. Si se consideran los datos relativos a las admisiones por primera vez en la vida, en el 2016, el cannabis es la sustancia ilegal que causó el mayor número de admisiones, y esto lo hace en el 51,3%. Es decir, del total de admisiones que tenemos al tratamiento, las readmisiones se comportan como les he dicho, pero en el caso de las primeras admisiones a tratamiento, la sustancia que las provoca suele ser el cannabis, hasta en el 51% de esas nuevas admisiones, seguidas de la cocaína en un 30% de esas primeras admisiones y por último los opioides en el 12,8%. Como viene ocurriendo en los años anteriores, entre los menores de 18 años, el cannabis es la droga responsable en más del 90,5% de las admisiones a tratamiento en Extremadura, y en el 5,2% lo es la cocaína. Si tuviésemos que describir un perfil de la persona admitida a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales en Extremadura, diríamos que en el 88,4% de los casos son varones, con una edad media de 34 años, donde en las primeras admisiones esta edad media baja, de los 34 a los 29 años de media, donde el 78,6% de esas personas que son admitidas a tratamiento viven con la familia, en un porcentaje muy elevado con la familia de origen, es decir, con sus progenitores, en la mayoría de las ocasiones, y en el 45% acuden o por iniciativa propia o porque les ha dicho la familia o les ha motivado la familia para que acudan a realizar el tratamiento del abuso o de la dependencia. El 26% lo hacen por los servicios sanitarios, por los servicios sociales o por otros dispositivos. Con respecto al alcohol, que no la he considerado en los apartados anteriores por ser una droga que es legal, el informe hace referencia a una parte de los tratamientos, los que tiene en la red asistencial, y por lo tanto el alcohol es la sustancia responsable del mayor número de admisiones. Frente a las drogas ilegales es el alcohol el que tiene mayor peso, y tiene aún mayor peso
en el caso de las mujeres frente a los hombres. Además, se encuentra presente en gran parte de los patrones de policonsumos, es decir, aquellas personas que consumen varias sustancias y que, por lo tanto, las consecuencias para su salud son más importantes. En el caso de las urgencias hospitalarias de Extremadura, en el 2016 se han notificado 41 episodios de urgencias en los que la historia clínica incluía el consumo no terapéutico o no médico de alguna droga, donde la sustancia más implicada, hasta en el 44% de los casos, ha sido el cannabis, seguida por los hipnosedantes. Para que se me entiendan, los hipnosedantes son los medicamentos que sirven para dormirse, los medicamentos que sirven para tranquilizarse. Este tipo de medicamentos son los que, este tipo de drogas son los que forman parte de los hipnosedantes. Y la heroína en el 27,8% de los casos. Sin embargo, el alcohol estuvo presente en los policonsumos en las urgencias en más del 50% de los casos. En cuanto a la mortalidad, podemos hablar de 2 fallecimientos en Extremadura en el año 2016 por reacción aguda a sustancias psicoactivas, una de ellas por cocaína y en otros por opioides, cannabis y antidepresivos. Debemos hablar de cambios, como hacía la delegada, en los patrones. Eso nos ha llevado a que la vía fumada en la utilización de determinadas drogas nos haya puesto en mejor situación en las infecciones de transmisión por vía parenteral, cuando se utilizaban otro tipo de patrones de consumo, pero es verdad que la realidad del ocio nos está introduciendo en la inclusión de las adicciones sin sustancias. Yo quiero agradecer el trabajo de todos los responsables autonómicos que han estado aquí presentes durante estos 2 días y quiero agradecerle a todos los profesionales que trabajan en la red asistencial y en el activismo social, en el abordaje de las conductas adictivas y que forman parte y que son un activo muy importante para que podamos llevar a cabo todas las políticas, independientemente de si estas son medidas normativas, medidas preventivas o medidas de tratamiento en la red asistencial y en la red del activismo social que tenemos contra las adicciones. Ahora sí, abrimos un turno de preguntas. Buenos días, consejero. Para que nos entendamos, opioides, ¿cómo es? Opioides. ¿Qué son las pastillas? Sí, suelen ser pastillas. Vale. El dato de 1.438 admitidos por tratamiento que ha dado de 2016 respecto al anterior informe, ¿ha subido o ha bajado? No tengo el dato evolutivo. No obstante, me hago de él y te lo facilito. Vale. Y sobre la situación que ha dicho que Extremadura es la 3ª comunidad dentro del peor ranking, no sé si... Venimos siendo tradicionalmente la 3ª comunidad. Sí, había habido cambio, no había habido cambio. Venimos siendo habitualmente la 3ª comunidad. Bien, es verdad que la tasa del año 2015 a 2016 ha bajado. Estábamos algo más altos en el año 2015 que en el año 2016, pero es cierto que seguimos con una tasa alta que tenemos que combatir. Ha introducido el debate del juego. No sé si del juego, de la adicción al juego, que evidentemente ha pegado un boom en los últimos meses, me atrevería a decir. Sí. No sé si en 2016 en el informe ya aparece algo. No, en el informe no, en el desglosado que tengo yo del informe no aparece nada. Estaba buscando porque en algún sitio debo tener el dato concreto de los atendidos en Extremadura. Es que ahí se recogen sustancias exclusivamente, no se recogen, conductuales no se recogen en el informe. Sin embargo, en algún sitio, que ahora mismo no sé dónde lo tengo, tenía los datos en Extremadura. Sí.
En el 2017, 147 personas iniciaron tratamiento. El 94% de ellos son varones y el 6% son mujeres. Lo siento. Sí decirle que en el acumulativo, sobre todo para intentar contextualizar bien el tema del juego, estamos asistiendo en los últimos tiempos, probablemente por una alerta social, fundamentalmente con las casas de apuestas, una especie de alarma social en determinadas localidades. Me gustaría dejar claro que en el acumulado que llevamos, son 45 los menores atendidos por problemas de juego en la red asistencial. Y la mayoría de ellos, en el porcentaje más alto, no tienen su patrón de adicción al juego, no son las casas de apuestas, es el juego online. Es el juego online. Esto es muy importante porque en el juego online caben muchas cosas, pero sobre todo lo que nos dice es que tenemos que actuar de forma preventiva en lo que se refiere al uso de las nuevas tecnologías. Porque tan adictivo puede ser un tema de apuestas que se hace online, como tan adictivo puede ser comprar escafandra para un determinado avatar en un juego de rol que se hace a través de una tablet. Entonces, por eso, en la estrategia que llevamos en la comunidad autónoma, no solo hayamos trabajado en el ámbito del decreto ley que recientemente se ha convalidado por unanimidad en la Asamblea de Extremadura, sino que tenemos que hacer mucha incidencia en la prevención del patrón de uso de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes y hacer un buen uso de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes. Y eso es algo que nos hemos marcado como objetivo, y que intentaremos poner en marcha con alguna organización no gubernamental en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura como complemento fundamental al ámbito normativo, porque prohibir y solo prohibir no sirve para nada, sirve para controlar determinadas cuestiones, pero la raíz del problema no la atajaremos solo regulando sobre el acceso o solo regulando sobre la distancia que tienen que tener los colegios de las casas de apuestas, que también, pero tenemos que incidir desde el ámbito educativo y desde el ámbito de la prevención en el patrón que lleva a ese tipo de conducta. Sí. ¿De cuándo? ¿De este año? No, eso se vienen acumulando en el tiempo en el que tenemos registro, que pueden ser en los 4 o 5 últimos años. Vale. Y otro dato al que ha hecho referencia, porque no sé si lo he apuntado bien, es el número de admisiones en menores, ha dicho, de 18 años. Sí. ¿Y mayores? He querido destacarle el número de menores de 18 años, separándolo del resto que se toma en el conjunto de edades, por la diferencia en la sustancia que provoca la admisión a tratamiento. En el resto, es decir, en los mayores de 18 años, el patrón, se lo he dicho al principio. Pregunta, ha hecho referencia al plan en el que se está trabajando, trabajando. ¿Para cuándo estaría ese plan? Un poco por adelante. En las próximas semanas. Estamos ultimando los detalles. Es un plan que ya no habla sobre sustancias, es un plan que aborda los comportamientos, es un plan que está fundamentado y teníamos que tener
y teníamos que tener como referencia también los aspectos normativos que en los últimos años se han estado trabajando intensamente en la comunidad autónoma de forma interdepartamental en la Junta de Extremadura, como es la Ley de Alcohol en Menores o como es el Decreto Ley del Juego. Eso lo teníamos que tener en cuenta en ese plan. Hemos tenido que tener en cuenta también cómo vamos a aplicar este plan en distintos sectores y hemos tenido que tener en cuenta también la perspectiva de género. No ha sido fácil, pero yo creo que podemos tener en las próximas semanas ese plan de adicciones, contra las adicciones. Quería preguntarle por otra cuestión. Espera un momento. ¿Hay alguna pregunta más sobre este tema? De las que ha comentado que me ha llamado la atención. Ha dicho que hay un mayor número de admisiones de mujeres por problemas con el alcohol. Ha dicho que ha aumentado. No, ha aumentado el incremento. He dicho que frente a los hombres, cuando se admiten a las mujeres a tratamiento, en la mayoría de las ocasiones es por alcohol. Que no es lo mismo que hayan aumentado las admisiones por alcohol en las mujeres. Me refería a eso. ¿Se ha incrementado el consumo por parte de las mujeres del alcohol en estos años? Mire, cuando nosotros decimos que vamos a incluir la perspectiva de género en el tema del plan de lucha contra las adicciones, es que, al igual que pasa con otras formas de comportamientos en el ámbito de la mujer, sospechamos que hay un infradiagnóstico del abuso y de la dependencia de sustancias y comportamentales. Y eso tiene que salir a la luz. Cultural, puramente cultural. Puramente cultural, sí. Se viven de otra forma. Se vive más en silencio. Incluso dentro de la cultura de la propia familia se vive más en silencio esa situación. El juego online, más del 80%. Más del 80%. Sí. Se someten a tratamiento. Mayoritariamente son hombres. Como decía antes, por ejemplo, en el dato que daba de urgencias es el 77%. Mayoritariamente son hombres, una edad en torno... Es un perfil muy parecido al que ha dado el... mira, me lo pasan aquí. Bien, el 80% son hombres. El 5%, el 10% es de heroína. Y más o menos el patrón es el mismo. Son personas hombres de una edad en torno a los 30 hacia 40 años, que tienen pareja, que tienen hijos y que vienen también, sobre todo por causa de la presión familiar. Más o menos en eso el perfil se mantiene en el territorio. Sí, yo quería preguntarle sobre una cuestión. La semana que viene se reúne la Mesa Sectorial de Sanidad y desde la Consejería van a plantear la posibilidad de que se abran las consultas primarias por la tarde. Bueno, que nos explique un poco la propuesta. Sí. Vamos a ver si soy capaz de explicar el objetivo que tenemos con esta medida. Miren, es un dato contrastable que tenemos un déficit de especialistas en todo el Sistema Nacional de Salud. Que ese déficit de especialistas es muy importante
en el ámbito de la atención primaria de salud y dentro del ámbito de la atención primaria, de salud es muy importante la medicina familiar y comunitaria. Es una de las especialidades más deficitarias y además que tiene una edad media más alta, con lo cual en los próximos años es previsible que se dé el pico de jubilaciones mayoritario de esos especialistas que trabajan en el ámbito de la atención primaria de salud. No todos los profesionales que trabajan en los centros de salud trabajan en centros de salud urbanos donde todos los equipos, donde todo el equipo de atención primaria está en el mismo edificio. Extremadura es una comunidad autónoma que tiene más de 400 consultorios locales, donde nuestros médicos de familia pasan consulta algún tiempo y algunos están situados en unas zonas de difícil cobertura. Ahora se está acudiendo en primera instancia a sustituir a los médicos de familia siempre que se pueda. Y esa es la primera respuesta que le da el Servicio Extremeño de Salud ante el derecho que tiene el profesional al disfrute de sus días libres, de sus vacaciones o que por razón de enfermedad se coja una baja. Sin embargo, lo que estamos viendo es que nuestras bolsas se están agotando y en muchas ocasiones no podemos hacer sustituciones. Cuando no podemos hacer sustituciones y pactado hace ya algunos años con la Mesa Sectorial de Sanidad, se adoptó el criterio de que solo en el caso de que no fuese posible la sustitución y ante determinadas circunstancias se podían acumular cupos, es decir, un médico puede ver varios cupos. Un médico puede ver varios cupos. Esto supone dos cosas. Supone una sobrecarga de trabajo para el médico de familia y eso resta tiempo a la atención sanitaria que reciben los pacientes. Pero en el caso del medio rural, esto conlleva además a que el profesional que se encarga de dos cupos y esos dos cupos de pacientes están en dos pueblos distintos, tiene que estar viajando de un pueblo a otro, probablemente durante su horario de consulta. Nosotros teníamos en el Gobierno, cuando estaba el presidente Guillermo Fernández Vara, teníamos las consultas de tarde con un objetivo concreto. Y eso se eliminó en el año 2012 en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en el primer presupuesto del Gobierno de Monago. Nosotros la propuesta que vamos a hacer es, y parece lo más sensato, pero hay que negociarlo en la mesa sectorial, Por lo tanto, yo solo le puedo hablar de cuál es mi voluntad o de cuál es la voluntad de la organización, pero esto está sujeto a la negociación en la mesa sectorial y no me gustaría que se frustrase la buena intención porque se interpretase mal la medida. Nosotros esto lo vamos a ofrecer, la consulta de tarde, primero, siempre que no haya sustitutos para cubrir la plaza donde se ha producido la vacante por cualquier motivo. En segundo lugar, habrá que tasar en qué situaciones se ofrece la consulta de tarde siempre de forma voluntaria al profesional. Y el pago de la consulta de tarde sería propuesto como un acúmulo de cupo. Lo que ocurre es que si el profesional voluntariamente lo quiere hacer, si el médico voluntariamente lo quiere hacer, tendría la posibilidad de ampliar voluntariamente el horario de consulta, evidentemente retribuido, y lo que generaría mayores beneficios para la atención sanitaria a los pacientes y menor estrés laboral para el facultativo que tiene que acumular
los cupos. ¿Esto es solo para médicos? Pues habrá que estudiarlo en el seno de la mesa sectorial. Lo digo por algunas declaraciones de otras organizaciones sindicales, que les pediría que fuesen sensatos hasta que conozcan la propuesta, porque lo que pretendemos es mejorar la atención sanitaria a la población y mejorar el clima laboral en una de las partes del sistema que peor lo está pasando por culpa de las necesidades de especialistas en este momento, o mejor dicho, de la falta de especialistas en este momento, que es la atención primaria de salud. No sé si me he explicado. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, buenos días. Quería preguntar también por los datos del Observatorio para la Dependencia que han salido en los últimos días. ¿Cómo estamos en Extremadura y cuál es la situación ahora mismo? Moderadamente satisfechos. Moderadamente satisfechos. Partíamos el año pasado de una nota de un 2,5 y hemos alcanzado una nota de 5, con lo cual hemos aprobado. Hemos aprobado. El observatorio también destaca que hemos sido la segunda comunidad autónoma que más ha mejorado su nota en este último año. Y no me alegro por mí, me alegro porque eso es mejorar en la atención a las personas en situación de dependencia. Y por lo tanto parece que estamos en el buen camino. Destacar también del informe del Observatorio de la Dependencia que hemos sido una de las comunidades autónomas que más ha incrementado el número de personas en situación de dependencia atendido, un 14% frente a un 10% de la media nacional. Con lo cual, este es otro dato para sentirse satisfechos. Y algunos datos en los que tenemos que trabajar, y por eso digo moderadamente satisfechos, porque todo tiene sus luces y todo tiene sus sombras. Nos siguen diciendo que tenemos que integrar el sistema en lo que son el sistema de servicios sociales, en lo que son los sistemas de atención social básica, y estamos trabajando ya en un decreto para hacer eso posible. Y en segundo lugar, nos dicen otras dos cosas, que una de ellas quiero matizarla. Miren, el observatorio utiliza 14 indicadores, si no me falla la memoria. 14 indicadores son los que utiliza el observatorio. Nos ponen una nota regular en la incorporación en el último año de dependientes grado 3, que son los dependientes más severos. Pero no lo cotejan con el número de solicitudes que tiene la comunidad autónoma. Es que somos la segunda comunidad autónoma que más solicitudes tiene. Eso significa que nosotros incorporamos al sistema a mayor ritmo que otras comunidades autónomas. Por lo tanto, es posible que lo que nos esté quedando por incorporar sean dependientes en grado 1 o en grado 2 y menos en grado 3. Por lo tanto, no podemos fabricar dependientes grado 3 para mejorar esa nota. Y en segundo lugar, lo que nos dicen es que tendríamos que mejorar en el tema de la valoración. Y el tema de la valoración tiene una explicación. El tema de la valoración tiene la explicación del Real Decreto Ley 20-2012. El Real Decreto Ley 20-2012 hace un retraso de la incorporación de los dependientes grado 1 en 4 años. Tenían que haberse incorporado en 2012 y se incorporan cuando llegamos al Gobierno en el año 2015. Y eso ha supuesto que, por beneficiar la inclusión de esas personas en situación de dependencia, nuestros equipos de valoración se hayan dedicado a negociar los planes individualizados de atención con esas personas que ya estaban valoradas para incorporarlos y que esperasen menos, y eso ha ido en detrimento probablemente de los recursos asignados al proceso de valoración. Esto pretendemos abordarlo y pretendemos mejorarlo con la regulación de la visita única para la valoración, que pondremos en marcha a lo largo del año 2019. Esa es la valoración del informe. ¿Más? Muchas gracias a todos y a todas.